Amén. Muy buenas noches. Dios le continúe bendiciendo grandemente. En esta noche somos el grupo 5, como ya le había mencionado, el cual está conformado por la pastora Bexy de Duque, nuestra querida hermana Tulia de Ávila, y quien les habla, su servidora, la pastora Ana Báez de Cuba. Y nos ha tocado la iglesia de Sardis, que es en el orden de las iglesias, la número 5. Y a mí me ha tocado, valga la redundancia, el privilegio de eh, exponer o compartirle la parte que es la ubicación geográfica y su arqueología. La iglesia de Sardis se encontraba en la antigua ciudad de Sardis, en la actual provincia turca de Manisa. Sardi era la capital del imperio de Lidia y una de las más grandiosas ciudades del mundo antiguo, ubicada en los bancos del río Patolo. Sardis estaba a tierra adentro, a unos 97 kilómetros de Éfeso y de Esmirna. Su arqueología, vamos por la segunda parte de la diapositiva, por favor, maestro. Vamos por su arqueología. ¿Es esa? Un poquito, creo, más adelante. Esta es la parte de la ubicación geográfica que le acabé de mencionar. Si puede pasar la siguiente, por favor. Aquí está bien su arqueología. Saldi constituía una ciudad con una rica herencia que incluía ser el hogar de aquellos influyentes en la acuñación de monedas y albergar a muchos cristianos y judíos. Hoy en día, Saldi se puede encontrar cerca de la moderna aldea de Sart, en la provincia de Salili, Manisa, Turquía, a unos 4 kilómetros del sur del río Hermus. Aún se puede explorar los restos de los edificios del complejo de baños, gimnasio, sus murallas, que son las más grandes fuera de Mesopotamia, una sinagoga y también tiendas bizantinas. Si puede pasar la siguiente, por favor. Gracias. En el año 1426, Ciriaco de Arcona identificó sus ruinas durante la primera mitad del siglo XVII, cuando fue descrita de nuevo por el explorador y viajero francés Jean-Baptiste. Esta estaba de pie, coronada por el arquitrabe, 6 columnas del gran templo de Atenia. En el 1824 solo habían 2 columnas de pie, que miden 20 metros de altura. En el siglo XIX estaban ya en ruinas, con restos visibles principalmente de la época romana. Entre los primeros exploradores se encontraba el explorador británico George Dennis, que descubrió una cabeza de mármol de Faustina, la mayor hallado en el recinto del templo de Artemisa. Probablemente formaba parte de un par de estatuas dedicadas a la pareja imperial. Esta cabeza de 1.76 metros de altura aún está en la actualidad. Harman realizó numerosas excavaciones en la ciudad y en la región, excavando y restaurando el gran complejo
romano de baños y gimnasio, la sinagoga, casas y tiendas tardorromanas. Y este término tardorromano es una etapa del arte románico. También pudieron encontrar una zona industrial lidia de transformación de electros. ¿Y qué es un electro? Un electro son piedras de ámbar que consiste en 4 partes de oro y una parte de plata. Estas industrias transformaban estas piedras de ámbar en oro puro y plata. Sí, esta misma. Además, se descubrió un mercado, un complejo industrial, hogares y lugares de almacenamiento. También se recuperó muchas cerámica lidia y griega interesantes, así como figura de bronce y un utensilio de hierro. Sí, la siguiente, por favor. Otras atracciones notables en Sardis y por la cual era muy famosa incluye el templo de Artemisa, uno de los templos más grandes de la historia. Para terminar con mi participación, quiero enfatizar que Sardis tiene un patio de mármol, un santuario para los cultos imperiales romanos, un teatro y un estadio adyacente. Hoy día, mis hermanos, los visitantes pueden presenciar los restos de esta impresionante ciudad y explorar su rica historia y restos bien conservados de la ciudad antigua de Sardi, y la cual la hizo merecedora de ser agregada a la lista tentativa del UNESCO en el 2023. ¿Y qué es el UNESCO? Quizás muchos se preguntarían. El UNESCO es una organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura, cuya misión es contribuir a la paz y a la seguridad a través de la cooperación internacional de estos ámbitos. Ahora continuará nuestra exposición nuestra querida hermana Tulia de Ávila con la historia de la iglesia. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Amén. Vamos a hablar de la historia de la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad rica y la mayoría de la ciudad practicaba la adoración. La adoración pagana con sus sectas misteriosas y sociedades religiosas secretas. Sardis se consideraba segura, pero en 2 ocasiones en su historia había caído el Acrópolis en manos del enemigo por falta de vigilancia de sus defensores. Sardis, conocida hoy como Sar, era la capital del reino de Lidia. Su nombre es derivado de una piedra semipreciosa llamada sardius en latín y es la cornalina en español. Se dice que Sardis quiere decir remanente. En Sardis fueron encontrados grandes depósitos de oro en el río que pasaba cerca a la ciudad, y los reyes que vivieron allí fueron conocidos por su riqueza. De hecho, 2 de los reyes más famosos fueron el rey Creso, conocido por su riqueza y sabiduría, y el rey Midas, quien de acuerdo a la leyenda, todo lo que tocaba se convertía en oro. El contexto religioso, la diosa principal de la ciudad era Artemisa, al igual que en Éfeso. El templo dedicado a ella era uno de los 7 templos griegos más grandes. También se adoraba a la diosa Cibele, conocida como la Gran Madre. Su culto era visto como extremadamente licencioso, aún por los licenciosos romanos. Licencioso, yo estuve averiguando y dice que son personas atrevidas, libertinas,
corrompidas, depravadas sexualmente. Amén. Bueno, dice aquí que eran personas licenciosas. El culto a Cibele incluía orgías durante los festivales hechos en su honor. Los frenéticos adoradores de la diosa eran instados a castrarse. Después de su acto de automutilación, llegaban a ser sacerdotes eneucos de la diosa y vestían como mujeres el resto de sus vidas. También investigué eneucos, se dice que son personas que han sido castradas, que les han estripado sus órganos sexuales, ¿verdad? Y en esa ocasión hacían ese acto, ¿verdad? En Sardis también, como el resto de la provincia de Asia, se rendía culto al emperador. Una de las diosas más importantes de la ciudad era la diosa Hera, quien era la patrona de los hogares y del parto. Fue muy popular entre las mujeres casadas. Melitón de Sardes. Se dice que fue un obispo del siglo II que ejerció su cargo en la ciudad de Sardes y es considerado santo por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Sardis, la antigua ciudad, fue la primera ciudad en acuñar monedas de oro y plata. Era una ciudad muy próspera, la cual se destacó en tiempos antiguos, en el siglo VI antes de Cristo, con una de las ciudades más importantes de Grecia. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda, conocida sobre todo por su industria textil. Sardis se convirtió en un centro industrial muy importante y era famoso por la industria de la tintorería y de las lanas. Punteaba a un importante centro comercial y fue aquí en esta ciudad donde se inventó el arte de teñir lana. Contaba con prestigiosos edificios y cuyas ruinas aún se ven hoy en día. ¿Qué religión se practicaba en la iglesia de Sardis? Siguiente. Se practicaba el cristianismo, se practicaba el judaísmo y el culto a Artemisa. El cristianismo, Sardis fue un centro de culto cristiano importante. En el judaísmo, Sardis tuvo una comunidad judía fuerte y vibrante durante el periodo romano. Culto a Artemisa. Sardis fue un centro de culto a Artemisa. En Sardis había un templo enorme y muy antiguo que se remonta a unos 300 años después del templo de Salomón, dedicado a la principal diosa pagana del lugar, que era Cíbeles, también luego conocida como Artemis o Diana. Muchas de sus imágenes la figuran como una mujer sentada sobre un trono con 1 o 2 leones al costado. Según la mitología, esta diosa tuvo un hijo, quien luego se convirtió en su amante. En un ataque de celos de la madre, el hijo se castró y asimismo murió como resultado. Pero la madre lo logró resucitar. Por esta razón creía que esta diosa tenía el poder de levantar a alguien de los muertos. Los griegos la adoraban como la madre de los dioses, la salvadora que escucha las oraciones, la que está accesible a todos. Amén. Pero a mi parte, continúa la pastora. Amén. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Seguimos con el mensaje de la iglesia de Sardis. Amén. En el mensaje que se le dio a la iglesia de Sardis es el del Señor Jesucristo a través de un ángel o mensajero de pastor. Este no era un mensaje de Juan a la iglesia de Sardis, era un mensaje del Señor Jesucristo para esa iglesia. Inicia con estas palabras. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor Jesucristo y que era precisamente los que esta iglesia necesitaba para volver a la vida. Sabemos de que esta iglesia
La iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta. A esta iglesia se le conoce como la iglesia muerta, ya que muy pocos de sus miembros se habían mantenido fieles al evangelio. Por fuera parecía avivada y activa y tenía una fama de éxito y espiritualidad. Pero Jesucristo, como Jesucristo es grande y poderoso, Él conoce todo lo que está dentro de nosotros. Pero vemos algo central, algo que nos dice esta palabra, y es de que el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Lo podemos ver en Isaías 11:2. Y Isaías 11:2 nos da la respuesta, y ahí podemos verlo, y ustedes pueden buscarlo en la palabra del Señor. Amén. Lo vamos a leer. Y dice Isaías capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ahí podemos ver los 7 espíritus de Dios. Esto nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo que nos viene por medio del Espíritu Santo. Amén. También nos dice en este mismo versículo, y las 7 estrellas. Nos dice que también tiene las 7 estrellas, que como recordamos, eran los ángeles o los mensajeros de la iglesia, podemos decir que eran los pastores. Probablemente una referencia a sus líderes, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo. Podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en la mano de Cristo y son cauce de bendición para la iglesia. Cristo reprende a su iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Nuevamente se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de la iglesia de Sardis. De hecho, pasa directamente a ser la condenación más severa que podemos escuchar en estas cartas. Amén. También nos dice, podemos seguir leyendo, y dice, y tienes nombre de que vives. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que había sido en algún momento de su historia. Pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importaba. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino que agradar a Dios. Nuevamente seguimos leyendo y dice, estás muerto. Aquí Jesucristo le dice a la iglesia de Sardis de que estaba muerta. Qué terrible posibilidad tener una fama, hermanos, de estar vivo, pero que para el Señor diga de que está muerto es algo tremendo. Amén. La iglesia de Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Y eso es triste decirlo, hermanos, pero cada vez es más difícil encontrarse en las iglesias con evangélicos nominales que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que sin embargo suponen que están en el camino al cielo. Quizás por esta razón la iglesia de Sardis, a diferencia de las otras iglesias de la zona, no había sufrido persecuciones como la iglesia de Esmirna o la iglesia de Pérgamo. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Se había acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Cristo. ¿Por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? Pero una iglesia que está viva y que predique la palabra del Señor siempre estará bajo los ataques del enemigo. Amén. Así que todos aquellos que hemos pasado, mis hermanos, por los ataques del enemigo, es porque somos ese peligro para Satanás y estamos en la sana doctrina. Amén. Podemos ver varias ilustraciones que describen bien el estado de la iglesia de Sardis. Número 1, tenemos que eran como un museo de animales disecados.
Prácticamente estaban ahí, pero estaban como de adorno los hermanos, ¿verdad? Estaban muertos espiritualmente. Número 2, usando la expresión que el Señor aplicó a los judíos en su tiempo, eran unos sepulcros blanqueados. Número 3, y eran unas flores artificiales sin olor. Tal vez en algunas iglesias ponen esas flores artificiales, ¿verdad? Y qué bonito se ve en un florero, pero si uno ve, esas no tienen vida, esas flores no tienen el olor, esas flores no tienen la esencia de Cristo, sino que solamente están de adorno. Amén. Seguimos leyendo y dice en su versículo 2 del capítulo 3 de Apocalipsis, sé vigilante, le dice. ¿Qué nos hace la referencia? Ahora Cristo se dirige al remanente fiel, o sea, los únicos hermanos que estaban ahí fieles sirviéndole al Señor de Sardis, que estaban en un grave peligro de extinción. Comienza con una exhortación a ser vigilantes. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado, 2 veces había sido capturada debido precisamente a la falta de la vigilancia. Quizás a la iglesia le pasaba como a unos antepasados de Sardis, que se sentían seguros confiando en la protección que les ofrecían sus muros, pero no solamente es lo de afuera que nos pueda proteger, hermanos, sino que lo de adentro, lo que tenemos en nuestro corazón. Amén. También nos seguimos leyendo y dice, afirma las otras cosas que están para morir. Parece que no todo estaba completamente perdido para ese grupito de hermanitos que todavía mantenían la sana doctrina. Pero si las ascuas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, terminaría por apagarse. Debían empezar por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva que el Señor les estaba dando. Después tendrían que confrontar el pecado y el error e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad. Es interesante notar, hermanos, que el Señor no manda a esos cristianos fieles que se vayan de la iglesia y que comiencen una obra nueva y en otra parte de la ciudad. No, sino que Dios los dejó ahí a fin de llamar al resto de los miembros, al resto de los hermanos de esa iglesia que se habían extraviado para que volvieran a la fidelidad al Señor. También Jesucristo les dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente. Se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de nosotros. Está buscando evidencias de nuestra lealtad y de nuestro amor hacia Él. Amén. Nuevamente les dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El resto fiel en Sardis debía tener en cuenta lo que había recibido y oído antes, cuando estaba esa sana doctrina, cuando se predicaba la verdadera palabra. Necesitaban volver a la verdad, a las verdades de la palabra de Dios. Era necesario que comenzaran nuevamente a nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente si querían llevar a cabo lo que el Señor les mandaba. Sin duda, el haber llegado a esta situación de desidia espiritual era algo de lo que se tenía que arrepentir urgentemente. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Amén. Dice, pues si no velas, aquí es donde realmente la iglesia se tenía que preocupar, porque dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más, tenemos una llamada del Señor, ¿a qué? A velar. Algo que, como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que había ocurrido en su historia. Cuando sus enemigos habían venido literalmente como ladrones en la noche y los habían sorprendido, también encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré sobre ti.
Seguramente no debamos entenderlas como una alusión a su segunda venida, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia de Sardis. Y si no se arrepentían, iba a venir un juicio sobre esa iglesia. Esta venida podía producirse de diferentes maneras, podemos verlo así. Sabemos que en la iglesia en Corinto, algunos que estaban viviendo desordenadamente estaban enfermos y otros habían muerto. Lo podemos ver en 1 Corintios 11:30. Por lo tanto, tenemos aquí otra de las grandes faltas de esta iglesia. No estaban esperando la segunda venida de Cristo. Su vida se había vuelto descuidada y no estaba mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Esto es muy peligroso, hermanos, porque como cristianos debemos saber que con tener un solo punto débil podemos caer y podemos ser víctimas de alguna estatua o alguna estrategia de Satanás. Tenemos que vigilar más hoy en día que el mundo está tan perverso. Pero acá viene una promesa para todos aquellos de esa iglesia que pudieran vencer. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Apocalipsis versículo 4 y versículo 5. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Ellos formaban un remanente fiel. Este remanente fiel eran los que no han manchado sus vestiduras, no se habían contaminado con el paganismo de su cultura, ni se había extraviado, siguiendo doctrinas o prácticas que desagradaban al Señor. No olvidemos que es fácil contaminarse espiritualmente cuando entramos en comunión con el mundo y esto no le agrada al Señor. Hay un dicho acá en Guatemala, yo no sé si ustedes lo dicen allá, pero acá dice que donde hay miel, algo se le pega, ¿verdad? Entonces, si nosotros andamos en el mundo, algo se nos va a pegar del mundo, más nosotros no tenemos que permitir eso, amén. Seguimos con la siguiente diapositiva, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Este remanente fiel andará con el Señor, lo que sugiere comunión íntima y personal con Él. Realmente este era el problema de esta iglesia. Habían dejado de andar con el Señor. Y esto es lo que nos mantiene con vida en nuestro andar diario. Luego añade que tendrán vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y la santidad que produce la justificación de los pecados por medio de la obra en la cruz del Calvario. Nuevamente les dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El Señor sigue hablando del remanente fiel, aquellos verdaderos creyentes que estaban dentro de la iglesia de Sardis. Y les dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes está registrado en un libro y se llama el libro de la vida. Este no borraré equivale al que no vendrá a condenación. Y también le sigue diciendo en ese versículo, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por último, y nueva promesa del Señor Jesucristo, que garantizaba la plena aceptación de este resto fiel delante del Padre de sus ángeles, Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por los creyentes. Pero al final podemos ver en el versículo 6 que Dios les hace un llamamiento a oír. Apocalipsis capítulo 3, versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase, recurrente a todas las cartas, lo podemos ver en estas cartas, enfatiza la responsabilidad de oír. De nuevo, se llama a los hombres a que presten atención a esta solemne advertencia en contra de tener una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo. Esta palabra, mis hermanos, es de oír. Oír no solamente es decir, ya escuché la exposición, ya escuché la prédica cuando voy a la iglesia. No, oír es realmente retener esa palabra, tomarla en nuestra mente, en nuestro corazón y cada día ponerla en práctica.
Y como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tomar esa palabra para poner en práctica en cada paso. Amén. Esa es toda la presentación, maestro. Espero que nos hayan entendido y que no los hayamos aburrido y que algo se les haya quedado en su corazón. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a las expositoras. Fuerte aplauso. Muy bonita exposición, de verdad, me gustó muchísimo la aplicación. La explicación de la historia y la arqueología estuvo perfecta, ¿verdad? Me gustó mucho, pero también en lo particular me gustó mucho la aplicación, ¿verdad? La aplicación me gustó mucho, cómo se tomó su tiempo en explicar verso a verso, que pues es lo que buscamos, ¿verdad? Como ministros evangélicos buscamos nosotros, ¿verdad? La aplicación bíblica, ¿va? Pero por lo general me gustó mucho también la arqueología, lo que buscaron arqueológicamente y la históricamente, lo que buscaron, me llamó mucho la atención, ¿verdad? De la fecha que trajeron y todo, pues muchas felicidades a los que pusieron. Ahora, en lo que los hermanos piensan, qué pregunta o qué les van a hacer, que tenemos poco tiempo. Me Dios les bendiga, Pastor Juan Pablo, Mano Nelson, Dios les bendiga. Buenas noches, maestro. Pastor Juan Bendiga, Pablo por acá. Mana Aiza, Mano Sebastián, todos los que no había saludado, les bendiga. Ok, Mana Tulia, en, Amén. en una frase, descríbame la iglesia de Sardis. En una frase. Era una iglesia muy desordenada. Pastora Ana Báez. En una frase, descríbame Sardis. Sardis, a pesar de tener el nombre de sobreviviente, estaba perdida. Qué mensaje para la iglesia actual, ¿verdad? ¿Cierto? Ese mensaje, qué mensaje para la iglesia actual. Wow, me gustó mucho. Por lo general me gustan todas las iglesias, pero esta, la de Sardis, la verdad, le toca mucho el corazón a uno como ministro evangélico. Pastora Bepsi, con una frase, descríbame Sardis. Una iglesia pagana. Amén. Ahora tengo ahí al pastor Juan Pablo ahí con la mano levantada y ya que el pastor Juan Pablo quiere puntos, vamos. Sí, bueno, señalar que para mí obviamente es una iglesia muerta. Dice que estaba viva, pero estaba muerta. Pero mi pregunta está relacionada con el encabezado. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sabemos que las 7 estrellas significan las 7 iglesias. Ya es Cristo que tiene su iglesia en la mano. ¿Pero a qué se refiere ahí a los 7 espíritus de Dios? Ajá. Amén. ¿Quién va a Respondo yo. contestar? Sí. Amén. Cualquiera, cualquiera. Sí, amén. Sí, lo dije, lo dije que los 7 espíritus de Dios eran los que en Isaías capítulo 11, versículo 2 nos habla. Amén. Se los voy a leer nuevamente. Acá nos hace la referencia de que cuáles eran los 7 espíritus de Dios. Sí, mientras usted lo busca, se lo puedo mencionar. Está el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el de inteligencia, consejo, poder, el de conocimiento y del temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus a quien se refería. Que vendría siendo con los que trae, venía ungido es Jesucristo mismo, ¿verdad? Amén. Amén. Estamos, Eso se hace una referencia, o sea, Jesucristo se presenta así, ¿verdad? Como el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Entonces, como Jesucristo es Dios, entonces eso era lo que Jesucristo tenía y aún así era lo que le faltaba a la iglesia, ¿verdad? Esos espíritus, la presencia del Señor en esa iglesia. Amén. muy importante ese punto, ese enfoque. ¿Estamos bien, mano, Pastor Juan Pablo? Excelente, amados y amadas. Excelente. Amén. A ver, quiero escuchar Felicitaciones. más. Quiero escuchar ahora
A ver, ¿quién tiene pregunta ahora? Mano Luis Orante siempre tiene una. Pastor Mario siempre tiene algo ahí que decir. Mana Silvia, dígame. Em, ¿Cómo te voy a decir? Disculpe, no puedo hablar tan bien porque estoy un poco afónica. Sí. La palabra que dijo ahí, que tiene oído que oiga, he visto que en el Apocalipsis 4 veces habla de esa misma palabra, ese mismo versículo, 4 veces repite. Ajá. Vamos a ver quién nos resuelve esa pregunta. Pastora Ana Báez, Betsy, Manatulia. Y como yo dijiste recién, como vemos de cómo, no sé cómo cómo dijiste recién le nombramos a, ay, no recuerdo la palabra que usaste. Realmente Comparamos. no entiendo la pregunta, si la pudiera formular un poquito más clara. Espera que se me fue la pregunta. Es como, ¿a Yo qué se como veo refiere el ese, verso? Cuando el verso no, no, dice, el que tiene oídos que oiga, ¿qué quiere decir el Señor cuando le dice eso al pastor de la iglesia o a la iglesia? así es. Amén. Esa frase nos enfatiza la responsabilidad que tenemos de oír. Eh, Se llama a los hombres, a nosotros, pues nos llama que prestemos atención a la advertencia que nos hace el Señor en ese momento. Que oiga, el que tenga. Ajá, alguien más que me diga algo más, porque como que le falta el poquito de sal ahí. Como que le falta un poquito de sal a esa respuesta. Aquí tengo ministros ahí que me tienen que contestar. Eso está un poquito más profundo todavía, ¿cierto? Le falta profundidad. O alguien ahí que haya entendido algo. Vamos a ver, hermano Nelson, que participe. Aquí los estoy viendo a todos yo. Mano Miquea está muy Amén. callado. Diga. Amén, que quizás lo que yo puedo entender que cuando dice el Señor que oiga, es que ponga demasiada atención a lo que Él quiere decirnos El que para tenga oídos realmente que oiga. tomarle claro, el que tenga oído oiga, para tomar realmente la palabra que nos está entregando el Señor, para ponerla por obra, para eso. Ok, ¿quién más?